Durante décadas, Venezuela fue reconocida como una potencia petrolera mundial. PDVSA, la empresa estatal fundada en 1976, llegó a ser considerada una de las compañías energéticas más poderosas y respetadas del planeta. Sus ingresos no solo financiaban al Estado, sino que eran la columna vertebral de toda la economía venezolana. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que alguna vez fue símbolo de prosperidad, se convirtió en un emblema de corrupción, saqueo y decadencia. El escándalo de PDVSA es una historia de cómo la principal fuente de riqueza de un país terminó siendo saqueada por redes de funcionarios, militares y empresarios cercanos al poder. Una historia de cómo miles de millones de dólares en petróleo desaparecieron mientras la nación se hundía en la peor crisis económica y social de su historia. Para entender el tamaño del problema, empecemos con las cifras. Se estima que entre 2004 y 2014, en el auge de los precios del petróleo, PDVSA manejó más de $1 billón en ingresos. Con semejante fortuna, Venezuela pudo haberse convertido en un país desarrollado, con infraestructura moderna y servicios de calidad. Pero esa riqueza terminó desviada en contratos inflados, exportaciones fantasmas y cuentas secretas en el extranjero. El mecanismo del saqueo era sofisticado, pero a la vez simple. PDVSA entregaba petróleo a empresas privadas a precios preferenciales. Estas empresas, muchas veces de maletín, revendían el crudo en el mercado internacional a precios reales. La diferencia, en lugar de ingresar a las arcas del Estado, iba a parar a los bolsillos de altos funcionarios y sus socios. Fue así como se construyó una gigantesca red de corrupción que se extendía desde Caracas hasta bancos en Europa, Asia y paraísos fiscales en el Caribe. Uno de los casos más sonados fue el de Rafael Ramírez, quien presidió PDVSA durante más de una década y fue considerado el zar del petróleo bajo Hugo Chávez. Aunque siempre negó su participación en actos ilícitos, múltiples investigaciones internacionales han señalado que durante su gestión se gestó gran parte de este entramado de corrupción. Bajo su mando, PDVSA pasó de ser una compañía eficiente a una institución controlada por la política y la opacidad. Con Nicolás Maduro en el poder, la situación no mejoró. Al contrario, se destaparon nuevos esquemas. En 2023, el propio gobierno anunció la llamada trama PDVSA Cripto, un desfalco multimillonario en el que altos funcionarios desviaron más de $20 mil millones en petróleo mediante operaciones que nunca ingresaron formalmente a las cuentas del Estado. El escándalo fue tan grande que incluso sacudió al círculo íntimo de Maduro y provocó detenciones de empresarios y militares de alto rango. Pero quizás lo más indignante es la contradicción. Mientras estas fortunas se evaporaban, el pueblo venezolano enfrentaba la escasez de gasolina, apagones eléctricos, hospitales sin insumos y salarios que no alcanzaban ni para una barra de pan. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, terminó siendo un país donde llenar un tanque de gasolina se convirtió en un lujo. El saqueo de PDVSA no solo fue económico, sino también político. Los recursos desviados sirvieron para financiar campañas electorales, comprar lealtades en las Fuerzas Armadas y mantener redes de influencia en América Latina. En otras palabras, el petróleo venezolano fue usado como un arma para sostener un proyecto de poder, mientras la población pagaba el precio del colapso. Hoy, PDVSA es apenas una sombra de lo que fue. Su producción ha caído drásticamente, pasando de más de 3 millones de barriles diarios en los años 90 a menos de 700,000 barriles en la actualidad. Refinerías paralizadas, instalaciones en ruinas y fuga de talento profesional son el resultado de años de saqueo y mala gestión. El escándalo de PDVSA es un recordatorio brutal de cómo la corrupción puede destruir la riqueza de una nación. No se trata solo de cifras astronómicas, sino de un país entero que perdió la oportunidad de construir un futuro digno. Venezuela tenía el recurso,
Tenía la empresa y tenía los ingresos. Lo que faltó fue voluntad política para administrarlos con transparencia. Al final, el robo del petróleo venezolano no solo representa uno de los mayores casos de corrupción en la historia contemporánea, sino también una herida abierta en la memoria de un pueblo que aún se pregunta: ¿quiénes se robaron el futuro de Venezuela?